Seguimos en Mañanas Blue. Luis Ernesto escuchó al fiscal respondiéndole, como ya es costumbre, al presidente Gustavo Petro: no me manda, y anunciando desde ya que las relaciones están completamente fracturadas. ¿Quién manda a quién? Sí, qué cosa tan desafortunada para el país, qué mal consejero que es el ego, de parte y parte, debo decirlo, porque claramente el presidente no tiene la razón en sugerir que él es el jefe del fiscal. Si bien la Constitución establece, digamos, que él como cabeza de Estado tiene un rol de coordinador, pues no solo por el mecanismo de elección, como ya lo dijimos, que es ternado por el presidente elegido por la Corte Suprema, sino especialmente por la división de poderes y de las ramas del poder que está establecida en nuestra Constitución, pues no hay una relación de subordinación. Lo que hay es una obligación de coordinación de todos, del presidente con el fiscal, pero también del señor fiscal con el presidente. Y yo creo que lo que el presidente está pidiendo, y en eso le doy la razón, es respeto. No está pidiendo obediencia, está pidiendo respeto. Y aquí, escuchando la entrevista del fiscal Barbosa, uno escucha cómo se refiere al presidente, esa persona, ese señor. Entonces, claramente lo que hay es un enfrentamiento que yo veo le renta al fiscal. Pero le Luis renta ser el Ernesto, antagonista de Gustavo Petro. ¿Usted cree, Luis Ernesto, que el fiscal ha irrespetado al presidente Gustavo Petro? Pues es que, digamos, el presidente está pidiendo una explicación sobre un caso puntual en el marco de investigaciones contra el Clan del Golfo. Está pidiendo una respuesta, y la respuesta del fiscal fue básicamente salir a confrontarlo mediáticamente. Tiene todo el derecho a hacerlo. ¿Le sirve eso al país? La respuesta claramente es no le sirve al país ese show. ¿Y le sirve al país, insisto, confrontar no al estamos fiscal? hablando de obediencia del fiscal, porque el fiscal tiene independencia por la Constitución Política de Colombia. ¿Y le sirve al país para confrontar al fiscal en redes sociales? Pero sí coordinación. Pero hablando fíjese, de un Luis fiscal, Ernesto, ahora terminamos en que el fiscal corre riesgo la vida del fiscal, un hombre que tiene esquemas de seguridad casi que el tamaño del presidente. Aquí nos dijo que corría riesgo su vida. Un alarmismo que evidentemente le renta. No. Entonces yo lo que veo es que, digamos, se subió el tono sin necesidad. Desafortunada la declaración del presidente, sin duda alguna. El fiscal Barbosa aprovecha eso a lo que más le renta, y yo no creo que el presidente, y con esto concluyo, haya hecho una ratificación de lo que dijo. Él básicamente se rectificó muy a su manera, y en la rectificación lo que dijo es: yo respeto la independencia de la Fiscalía, respeto la independencia de las ramas del poder. No estoy pidiendo, y lo que estoy pidiendo es respeto, y lo que estoy pidiendo como jefe de Estado es una respuesta sobre un tema sobre el cual pedí información que no ha sido respondida. Y efectivamente el fiscal no nos habló de eso, nos habló básicamente de una confrontación, que el presidente es dictador, porque le renta al señor fiscal Barbosa hacer eso, y ponerse en el centro de atención con esa declaración desafortunada del presidente. Usted está olvidando que en 2 oportunidades el fiscal acudió a la citación del presidente precisamente haciendo caso de lo que dice la Constitución, de la coordinación, y fue a la Casa de Nariño a conversar sobre este tema, y lo que pidió fue: necesitamos un marco legal, señor presidente, y supuestamente acordaron ese marco legal. Pero a mí en cambio este episodio me recuerda esa semblanza que hizo la revista The Economist en febrero de este año, donde decía que cuando se hablaba de los rasgos de la personalidad del presidente Gustavo Petro, era narcisista y vanidoso, y que convertía los temas de Estado en personales. Claro, sus caprichos personales. Claro. Lo decía la revista Lástima de que Economist, no hayan hecho el perfil de la personalidad del fiscal, ¿no? Porque saldría bastante peor. Ese The seguramente Economist si hay alguien más vanidoso y más ególatra que el presidente Petro. Pero Héctor, y es porque está hablando María Consuelo. Sí, sin pisar. María Consuelo. Sin pisar, Héctor. Gracias. Y lo que le quiero decir es: no se les olvide que aquí la tridivisión de poderes lo que hace es aglutinar precisamente que las ramas salgan a defender y hagan frente común eso que está pisoteando el presidente con sus declaraciones. Héctor. Más desafortunado que la declaración del presidente, que pues yo ya lo dije en la mañana, pareciera denotar una ignorancia en temas de derecho constitucional, es lo que acabamos de oír. Esa declaración totalmente fuera de tono del fiscal general de la Nación, reclamando una cosa que además él no ha respetado mientras ha sido fiscal, que es respetar la independencia de los poderes. Yo he visto al fiscal general de la Nación interfiriendo las decisiones del Congreso de la República, por ejemplo, en temas que no tienen que ver con la Fiscalía General de la Nación. Yo lo he visto personalmente. Advirtiendo. No, es que no estoy hablando de los
temas de derecho penal. Estoy hablando de decisiones que toma el Congreso que no tienen que ver con proyectos de ley en materia de derecho penal, y yo personalmente he visto al fiscal general de la Nación interfiriendo en esas decisiones en tono airado, en tono amenazante contra los congresistas. Yo lo he visto. Entonces, yo sí, y sabes que tengo las pruebas. Entonces, en eso no. Me parece que en esta declaración de hoy, Héctor, ser desatinado es disentir en una discusión absolutamente democrática como lo es la paz total. No estoy hablando de eso, y ustedes lo saben. Estoy hablando de interferencia del fiscal general de la Nación en decisiones del Congreso de la República que no tienen que ver con los asuntos penales, en tono amenazante con los congresistas. Eso los congresistas lo saben porque ellos lo han padecido, los jefes de los partidos políticos lo saben porque ellos lo han padecido, las llamadas amenazantes del fiscal general de la Nación para pedirles que tomen una decisión en uno u otro sentido, en temas que no tienen que ver con el derecho penal, y no son pronunciamientos a través de la radio, son llamadas personales directas a los jefes de los partidos o a los congresistas para decirles que tomen una decisión en un sentido o en otro. Entonces, aquí no es el fiscal general de la Nación el que puede lanzar la primera piedra en materia de respeto institucional, porque si alguien lo ha respetado, ha sido él. Pero dicho eso, y dicho que sus declaraciones son completamente desafortunadas, desatinadas, fuera de tono, decir que el presidente es un dictador, decir que va a pedir medidas cautelares, que va a informarle a la comunidad internacional que esto es lo más grave que ha ocurrido en términos institucionales. Todo eso es realmente una cosa desmesurada que no tiene nada que ver con una declaración, pero bueno, equivocadísima. El desmesurado no será el presidente Petro que le dice que es el jefe. Narcisista. Pero tan mesurado Petro y tan desmesurado el fiscal. Tan equivocado el presidente Petro que corrigió lo que había dicho, y como dijo Luis Ernesto, no lo corrigió, estaba lo enmendó y lo agravó, de aclarar y oscureció. Andrés, lo escucho. Y después lo que señala es que él es el jefe de Estado que evidentemente tiene también la capacidad de coordinar los poderes públicos. Eso no lo puede desconocer el fiscal. Es que el fiscal ha dicho, por ejemplo, que es el jefe de la policía y que iba a llamar al director de la policía a pedirle cuentas. Es que ojalá, pero es que los errores de la policía judicial, el que hace el perfil, él dijo que era jefe de la policía judicial, y cuando habló de pedir cuentas al general Sarabia estaba hablando de otro tema. No mezcle temas para confundir. Ojalá. No estoy confundiendo. No, sí está confundido. Usted puede defender todo lo que quiere al fiscal general de la Nación, pero no puede poner en palabras. No, es que yo no es que quiera uno al fiscal general, es que yo defiendo la institucionalidad. Y me parece que al fiscal general de la Nación, por la razón que sea, tiene derecho a hacerlo. Yo no le estoy diciendo que tenga ninguna relación con el fiscal. Como he defendido al Contralor y he defendido a la Procuradora frente a sus ataques sinuosos. Claro, sí, lo defiende y tiene todo el derecho a defenderlo por las razones que quiera. Yo estoy dando unas explicaciones y unos argumentos que tienen que ver con las declaraciones que hace el fiscal general de la Nación en relación con una declaración que el primero que dijo que era equivocada y era errada y etcétera, fui yo en relación con la declaración del presidente Petro. Yo no estoy defendiendo al presidente Petro en esta declaración porque por supuesto que es enormemente equivocada, pero no podemos estar aplaudiendo una desmesura. ¿Usted no dice que no podemos nivelar las discusiones por lo bajo? No, es que no estoy nivelando por lo bajo. Lo que acaba de decir el fiscal es mucho peor que lo que dijo el presidente Petro. No me parece. Lo que pasa, Héctor, es que usted dice que el presidente corrigió y leyó el artículo 115 que dice que el presidente de la República es el jefe de Estado, de gobierno y suprema autoridad. Pero se le olvida al presidente leer, por ejemplo, el artículo 249, que dice que la Fiscalía General estará integrada por el fiscal, los fiscales delegados y los demás funcionarios. Eso tendrá autonomía administrativa y presupuestal. Sí se le olvida al presidente Gustavo Petro, Héctor, reconocer
que la Fiscalía tiene autonomía como lo está reclamando el fiscal Barbosa. Pero no solo la Fiscalía, Andrés, Camila. El artículo 113, Andrés, lo escucho. No, el presidente no se ha leído la Constitución. Pero es que no solo la Fiscalía, es que, a ver, yo no me voy a poner en esto que está tratando de hacer Héctor, que es ver cuál hizo la declaración más descabellada. Eso no tiene sentido. Aquí no estamos en competencia de quién dice cosas más desafortunadas. A mí también me pareció un poquito exagerada y emocional tal vez la reacción del fiscal general, pero bueno, yo no me meto en las emociones de cada persona, en particular porque esta declaración del presidente Petro sí es muy grave, muestra un desconocimiento total de cómo funciona y de cómo está estructurado el Estado de Derecho en Colombia, muestra de su parte una frustración muy grande que la hemos venido viendo en otras cosas porque las cosas no se le mueven como él quisiera, pero sin embargo, yo sí quisiera que no perdamos de vista que todo esto empieza por una declaración que es completamente desafortunada del presidente de la República, y la emocionalidad de la respuesta del fiscal no nos puede eclipsar eso. Es que además el presidente, cuando trata de aclarar, terminó oscureciendo, porque tratando de aclarar lo metió por el lado del respeto. Dijo, no, es que como jefe de Estado me deben respeto. Pues respeto se le debe a cualquier persona y a todos los funcionarios. Sin embargo, luego volvió a insistir en que según la Constitución, él, por ser el jefe de Estado, es el coordinador, jefe administrativo, no sé qué cantidad de cosas disparatadas dijo del fiscal general. Pero además, es que si uno sigue esa lógica, no solo lo sería del fiscal general, sino de absolutamente todos los funcionarios públicos del país, y eso no tiene, o sea, la declaración es completamente disparatada. A mí lo único que no voy a decir que me alegra, sino que me tranquiliza, es que el presidente puede decir lo que quiera, puede decir los disparates constitucionales que quiera, que eso no tiene ninguna eficacia. Me preocupa que esa sea su manera de pensar, pero él puede decir y decir lo que quiera, que eso no significa que en la práctica los poderes van a estar subordinados a él. Yo me niego a creer que esto es un desconocimiento de la Constitución por parte del presidente Gustavo Petro. Yo creo que lo que está pasando es que la Constitución le está tallando y está tratando de brincársela, advirtiéndole hoy al jefe de la Fiscalía que él es su jefe. ¿Qué pasa si mañana sale Gustavo Petro con el siguiente argumento? Como yo controlo y asigno el espacio electromagnético, entonces yo soy el jefe de los medios de comunicación. Eso es amenazar, como hizo hoy con el fiscal, a otros poderes. En el caso que estamos viendo hoy, a una de las personas más importantes en la rama judicial. Hoy la Fiscalía General de la Nación hace parte de la rama judicial. Ese desvío de la atención hacia la Fiscalía debería ser parte del Ejecutivo y el fiscal debía ser nombrado por el Ejecutivo, es otra discusión distinta. Hoy es parte de la rama judicial. Si yo fuera magistrado de las altas cortes o presidente de alguna de las cortes, estaría muy preocupado con la declaración del presidente de la República, porque básicamente está saltándose y está llevándose por encima la separación de poderes en Colombia. Y yo me niego a creer que esto es una declaración desafortunada o es de pronto que es que no ha leído el artículo tal de la Constitución. Esto es un intento clarísimo de autoritarismo por parte del presidente de saltarse las ramas del poder público en Colombia. Y el Congreso y las altas cortes deberían estar muy preocupadas. Aurelio, señor. Señora Camila, yo creo que tal vez el fiscal más narcisista que ha tenido Colombia es Barbosa. Es que acuérdese la frase, voy a ser el mejor fiscal de la historia de Colombia. Y eso lo tiene absolutamente claro el país. Yo estoy de acuerdo con algunas de sus intervenciones alrededor de las objeciones sobre el andar del gobierno colombiano en este periodo. Unas bien, otras mal. Pero lo que sí no puedo dejar pasar es que el presidente Petro se ponga a la altura de Barbosa. Yo creo que ahí es el problema. Porque aquí no estamos discutiendo, es que son dos egos encontrados. Bueno, puede que haya un ego disparadísimo de Francisco Barbosa, pero Petro tiene que ponerse a ese nivel. Por el contrario, el papel del jefe del Estado es ponerle ponderación y no subirse al ring con Barbosa. Yo creo que el problema no es del que, digamos, de alguna manera trata de ostentar su poder, sino del presidente que se sube al ring y se sube en peores condiciones. Fíjese usted que ahora, yo estoy de acuerdo en esto con Héctor, trató de corregir. Primero dijo que era el jefe del Estado y el segundo envío que nos hace Santiago Rincón dice que no, que él es el jefe administrativo y le mete una especie de acotación a su primera frase. Pero peor todavía, dice, como soy jefe administrativo, me hace el favor de darme cuenta del caso del fiscal Daniel Hernández y el tema del Clan del Golfo y del Ñeñe. Ahí sí, peor todavía, porque como jefe administrativo está pidiendo que le rindan cuentas de un caso que ha denunciado un periodista
que pues está por investigación y que está por todo el derecho. A mí me parece que en el caso de Daniel Hernández, hombre, esto tiene que haber un debido proceso y tiene que haber unas pruebas y unas evidencias y unos fallos judiciales que muestren si evidentemente el fiscal Hernández incurrió en ese tipo de connivencia, de complicidad con actores del Clan del Golfo. Pero usted no puede a través de Twitter y a través de declaraciones altisonantes colocar en entredicho toda una circunstancia simple y llanamente o porque ese es el jefe del Estado o porque es el jefe administrativo. Y termino con esto, Camila. ¿Será que Petro sí se siente como dijo? Porque yo en eso comparto en algo lo de Daniel Mejía. Yo no creo que sea vago de la materia de derecho constitucional. Yo creo que en el fondo Petro, cuando dice la primera expresión de que es el jefe del Estado y todo el mundo se somete a él, pues recuérdense el rey francés, el Estado soy yo. Sí. Se le salió, le salió el Luis, se le alborotó el Luis, se le alborotó el Luis, doctor Petro, cálmese el Luis, el Estado soy yo. Luis XVI dividido por el cambio del euro da Petro, ¿no? Pero hay aquí otro elemento, Álvaro, para esta discusión. Acaba de trinar el presidente Gustavo Petro a propósito de esos mensajes en Twitter a los que hace alusión Aurelio. Dice el presidente Petro: hay separación en un país democrático entre Estado y sociedad. La dueña del Estado es la sociedad, es decir, el pueblo, dice Álvaro en este momento el presidente, dando más elementos a cómo es su teoría, él como jefe además de Estado y de gobierno. Muy desafortunada para el país esta discusión a este nivel, pero el presidente se equivoca por ingenuo dándole esta oportunidad al fiscal Barbosa, que es un fiscal escandaloso que hace política, para dar una declaración viperina como la que acaba de hacer. Pero también ingenuo el fiscal porque, aludiendo a su independencia, porque ese es su talón de Aquiles. Él viene de ser ex subalterno, empleado de Palacio del presidente anterior. Muy poca gente le reconoce verdadera independencia frente al presidente anterior. Por eso está haciendo tanta gala de independencia ahora, porque sabe que su fiscalía está marcada por la crítica de buena parte de la sociedad de que haya puesto en el proceso del expresidente Álvaro Uribe no un fiscal, sino una persona que ha hecho de abogado defensor. Pero hay que entender el contexto. Pero Álvaro, me parece... pero más allá... Perdón, le digo, pero es que me parece un poco irrespetuoso lo que usted acaba de decir con el fiscal Barbosa, porque es como si alguien de mala leche y de mala fe le dijera a usted que usted tiene unos temas vedados porque usted fue empleado en el gobierno del presidente Gaviria. Me parece que eso no es chévere. Esa comparación no da lugar. Claro que da lugar. Yo no he dicho que no tiene derecho. Yo lo que he dicho es que está tratando de compensar sobre su gran debilidad. Pero hay que entender el contexto bien. La constituyente debatió mucho dónde poner la fiscalía. Una alternativa era ponerla en la rama ejecutiva, como en Estados Unidos, eso le da fuerza, pero tiene el riesgo de politización, y decidió ponerla en la rama judicial. Pero, no estoy dándole razón al presidente Petro, pero para explicar, creó un mecanismo de coordinación, porque la política criminal no puede estar totalmente alejada del Ejecutivo, y por eso creó el mecanismo mixto de elección del fiscal, que lo terna el presidente y escoge la Corte, que no ha funcionado, porque realmente ha habido muchos fiscales que han sido realmente subalternos prácticos de los presidentes, no solo del presidente anterior, sino del anterior, aunque luego se insubordinen. Sí, pero mire, más allá de eso... Entonces, pero ya acabo. Pero obviamente la Fiscalía tampoco es una IA, no está para controlar al gobierno, está para colaborar con el gobierno, a diferencia de la Procuraduría y de la Contraloría, que sí están para controlar al Ejecutivo. Pero hay un hecho fáctico, esto es una vergüenza para el país, esta discusión a este nivel. Mire, la última, Paola. Mire, yo no me pongo del lado del uno ni del otro, solamente trato de hacer una observación fáctica. Y queda con esto ya casada oficialmente la pelea del presidente, es decir, del Ejecutivo, con las otras dos ramas del poder en Colombia. Tanto con el legislativo, ya esa pelea con el Congreso se casó, y hoy en día queda casada también con el Poder Judicial. ¿Y sabe quién es el perjudicado de todo eso? Nosotros. El país. Claro. Es que lo dice. Ese es el perjudicado. El problema no es que haya una discusión entre dos personajes muy importantes del gobierno, del Estado. No, el problema es
cómo se ve eso en la vida diaria. Ese es el problema. Pero además, No tenga- padres, súmenle, María Camila, que lo dice el propio fiscal Francisco Barbosa. Está la relación en el máximo deterioro y todavía hay unos meses en los que el trabajo de uno y de otro debería ir de la Y mano. sabe también cuál es el problema, que es que el problema es el bendito Twitter. Es que yo creo que si hay que hacer un reclamo o si hay que hacer un comentario en torno al trabajo de algún fiscal, pues seguramente se puede hacer y se puede llamar y todo. Pero si tú lo haces públicamente, pasan estas No, cosas. es que si la fuente de uno es Twitter y Games of Thrones, está jodido. 8:59 minutos de la mañana. Esta mañana la controversia, la nueva pelea, el nuevo round entre el fiscal general y el presidente Gustavo Petro, por cuenta en esta oportunidad de quién manda a quién. Dice el fiscal que la relación está en máximo deterioro, le quedan todavía unos meses al frente de la fiscalía, así que muy seguramente esto seguirá subiendo de tono. Blue, la alternativa.